Buen día chicos, este video tutorial es acerca del tema 8 que se denomina importar, exportar datos. Hasta ahorita hemos creado tablas, hemos creado consultas, pero todos los datos con los que hemos trabajado nosotros los hemos introducido directamente a la base de datos. Lo que se pretende en este tema es aprender a importar datos a Access, es decir, traer datos que están guardados en archivos creados en otros programas, o bien exportarlos, es decir, sacar los datos que nosotros tenemos en la base de datos en la que estamos trabajando para que puedan ser ocupados en otro programa o en otra base de datos. Entonces, lo que se pretende es que aprendamos cuál es el proceso para poder realizar estas operaciones. Para ello, voy a abrir Access y voy a crear una base de datos denominada papelería. Una vez que he abierto la base de datos, automáticamente, como ustedes saben, aparece la tablita 1. En este caso, no la vamos a ocupar, por lo tanto, voy a cerrarla. Ya que los datos los vamos a utilizar, pues los vamos a traer de otros programas. La ficha a la cual tengo que acceder para que yo pueda importar, vincular o exportar datos es datos externos. Como pueden ver, tenemos aquí dos grupos, uno que dice importar y vincular y el otro que dice exportar. Vamos a empezar con el grupo importar y vincular. Aquí tenemos las opciones para que nosotros podamos importar archivos de Excel, de Access, bases de datos ODBC, archivos de texto, archivos XML y hay un comando que dice más. Si lo abrimos, nos muestra lista SharePoint, servicios de datos, documento HTML, carpeta Outlook y archivo de DBase. Como ustedes pueden ver, son varios los formatos que nos permiten importar datos a nuestra base de datos. Sin embargo, vamos a ver los más comunes y entre ellos vamos a empezar a importar datos de Excel. Voy a presionar el botoncito de Excel, me va a aparecer el asistente y este asistente me está pidiendo que especifique el origen de datos, es decir, que le indique de qué archivo va a importar los datos. Le doy en examinar. Lógicamente, el archivo que voy a importar ya fue creado anteriormente. Está en escritorio, tema 8. Bueno, y aquí tengo algunos archivos de Excel. Yo quiero importar los clientes que están en esta hoja de cálculo a la base de datos en la cual estoy trabajando. Si ustedes ven la vista previa, podemos checar que efectivamente hay una tablita dentro de clientes que se encuentra en la hoja 1. Le voy a dar a abrir. Luego voy a especificar qué es lo que quiero realizar con los datos. Los quiero importar, es decir, traerlos a Access, o los quiero vincular. En este momento lo que nos interesa es importar, por lo tanto dejamos la primera opción como habilitada. Le doy a aceptar
y aparece el asistente para importación. Este asistente, como todos los que hemos trabajado, nos va a ir guiando paso a paso, haciéndonos preguntas sobre lo que nosotros queremos obtener. La primera pregunta que nos dice es ¿qué hoja o rango desea? En el caso de el archivo de Excel, la tablita se encuentra en la hoja 1. Aquí abajo ya aparecen los datos. Si yo me voy a la 2 o a las 3, no aparece nada. Por lo tanto, selecciono la hoja 1. ¿Sí? Checo que efectivamente aquí están los datos. Le doy siguiente. ¿Sí? La pregunta del asistente dice, ¿contiene la primera fila especificada los encabezados de las columnas? Es decir, la primera fila de mi tablita, que en este caso sería clave cliente, nombre, dirección, teléfono, ¿son los encabezados de la columna de cada una? Si yo quito, desactivo primera fila, contiene encabezados de columna, pasa esto. Clave cliente, nombre, dirección, teléfono, quedarían como el primer registro. Y no es así, no son el primer registro, sino que son el encabezado de la columna. Por lo tanto, se deja habilitado. Le doy siguiente. En esta ventanita, nosotros podemos indicar el tipo de dato para cada campo. ¿Sí? Empezamos con clave cliente. Tengo seleccionado clave cliente, nombre del campo, clave cliente. ¿Qué tipo de dato le quiero dar a clave cliente? Para este caso lo vamos a dejar como entero largo. Indexado, es decir, se va a crear un índice con este campo. Efectivamente se va a crear un índice porque es la clave principal, entonces sí debe haber un índice y se queda indexado, sí. ¿Vale? Selecciona ahora nombre, checo nombre, nombre del campo, tipo de dato, está bien texto, indexado no, porque no es la clave principal. ¿Sí? Selecciono dirección, hago lo mismo, checo el tipo de dato, que es texto, está correcto, indexado no, porque no es la clave principal, y teléfono. En este caso es teléfono, nombre del campo, el tipo de dato no va a ser doble, va a ser texto porque no vamos a realizar operaciones matemáticas con los valores de este campo. Indexado no porque no es la clave principal. Le doy siguiente. En esta ventanita me permite elegir cuál va a ser la clave principal de mi tablita. Si yo dejo la primera opción, Access automáticamente la va a agregar, pero pasaría esto, vamos a tener otro campo que se va a llamar ID, que va a tener las claves principales. Sin embargo, nosotros ya tenemos uno, que es clave cliente. Por lo tanto, vamos a decirle que nosotros vamos a elegir cuál es la clave. Aquí está la lista de los campos y la clave principal va a ser la clave cliente. Le doy siguiente. ¿Cómo se va a llamar la tabla a la cual se va a importar todos estos datos? Vamos a llamarla clientes. Y le damos finalizar. Al momento de finalizar, nos pregunta, ¿desea guardar estos pasos de importación? Esto le permitirá repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente. Podemos nosotros guardar los pasos que acabamos de realizar para no tener que estarlos llevando a cabo cada vez que nosotros queramos importar los datos de los clientes. Por lo tanto, le vamos a decir que sí, vamos a guardar los pasos de importación. Guardar como importación clientes y podemos poner aquí una pequeña descripción de lo que realiza esta importación. Se realizó la importación de clientes de Excel a Access.
Una vez que ya pusimos el nombre, cómo se va a guardar, la descripción es opcional, ¿sí? Le damos guardar importación. Y tenemos ahora sí nuestra tablita clientes con los datos que estaban en el archivo de Excel. Cierro. Lo mismo pasaría si yo quiero importar datos de otra base de datos, de Access. En la ficha de datos externos, en el grupo importar y vincular, tenemos por ahí también el botón de Access. Lo voy a seleccionar. Vuelve a aparecer el mismo asistente de importación que nos dio en la tablita de clientes. Me pide que especifique en dónde está el archivo del cual voy a importar los datos. Le doy a examinar. En este caso, el archivo se llama proveedores papelería. Le doy a abrir. Especifico qué es lo que voy a realizar. Voy a importar o voy a vincular. En este caso, seguimos importando. Le doy a aceptar. Y en esta ventanita están todos los objetos que se encuentran en la base de datos de proveedores. Como podemos ver, no hay consultas, no hay formularios, no hay informes, pero sí hay tablitas. Tenemos una de proveedores y una tablita de ventas. A nosotros nos interesa importar los datos de proveedores. Por lo tanto, voy a seleccionar solamente proveedores y le voy a dar a aceptar. Me vuelve a pedir, a preguntar si quiero guardar los pasos de importación. Los vamos a guardar. Hay que asignar un nombre, que ya lo da en este caso, importación, proveedores, papelería, y una descripción. Vamos a ponerle, se importaron datos de otra base de datos de Access. Guardar importación. Y automáticamente tenemos la otra tablita con los datos que importamos de otra base de datos de Access. Lo mismo pasa, tal vez si yo quiero importar datos de un archivo de texto, haría exactamente el mismo procedimiento. Le doy archivo de texto, vuelve a aparecer el asistente, le indico en dónde está mi archivo. En este caso el archivo se llama empleados papelería, es un archivo de bloc de notas. Le doy a abrir. Le especifico qué es lo que quiero hacer. Vamos a importar. Le doy a aceptar. Aparece el asistente y me dice los datos parecen tener el formato delimitado. Si no es así, elige el formato que mejor describa los datos. En este caso, los datos están delimitados por comas. Si ustedes se pueden dar cuenta en la parte de abajo, cada dato de cada campo está separado por una coma. Entonces, sí, efectivamente está delimitado. Le doy siguiente. ¿Cuál es el delimitador que estoy ocupando? Si ustedes se dieron cuenta, era la coma. Habilitamos coma. Primera fila contiene los nombres de los campos. Sí, efectivamente, la primera fila, clave empleado, nombre, dirección, tiene los nombres de los campos, entonces habilito. Le doy siguiente. ¿Sí? Y hay que elegir el tipo de dato para cada campo. Empezamos con la clave empleado, entero largo, está correcto, indexado sí, porque es la clave principal. Selecciono nombre, sería tipo dato texto, indexado no, y dirección. Dirección, tipo texto, indexado no. Le doy siguiente. Pasa lo mismo que con la tablita de clientes. Yo ya sé que tengo una clave empleado que voy a ocupar como clave principal. Entonces le dijo que elijo la opción de elegir la clave principal y seleccionamos la clave empleado. Le doy siguiente. Me pregunta con qué nombre
voy a importar. La tablita se va a llamar empleados y le doy finalizar. Una vez que finalice, vuelve a aparecer la pregunta de si deseo guardar los pasos de la importación. Vamos a guardarlo. Ya está el nombre, importación de empleados papelería. Podemos poner una descripción. Les recuerdo que es opcional. Se importaron los empleados de un archivo de texto. Guardar importación. Y automáticamente tenemos ya nuestra tablita de empleados importada de un archivo de texto. Bueno, esos 3 ejemplos corresponden a importar. Ahora, ¿cómo vinculo o qué diferencia hay entre importar y vincular? Cuando yo importo, traigo todos los datos, pero una vez que los datos ya están guardados en esas tablitas, ya no hay relación con los archivos de donde los saqué. En cambio, cuando yo vinculo, traigo los datos de otro archivo, pero esos datos se ligan al archivo de origen, de tal forma que si hay un cambio en el archivo de origen, automáticamente se realiza en Access. ¿Cómo vinculamos? Es el mismo procedimiento. Vamos a vincular otra tablita de Access. Vuelvo a abrir el asistente para importar. La única diferencia es, bueno, primero voy a elegir el origen de los datos, me voy a examinar. La base de datos es proveedores papelería. Y ya no voy a elegir la opción de importar, ahora voy a elegir la opción de vincular. Vuelvo a repetir, vincular significa ligar los datos, ¿sí?, que voy a traer a Access con los del archivo donde están originalmente. Vincular, ligar. Aceptar. Aparecen las tablitas. Esa base de datos tiene proveedores y tiene ventas. En este caso yo quiero vincular con la tablita ventas. Por lo tanto, vamos a seleccionarla. Ventas. Aceptar. Y automáticamente tengo mi tablita ventas. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, tiene una pequeña flechita de color azul en la parte superior izquierda. Esta flechita me está indicando que esta tabla está vinculada con un archivo de origen. ¿Sí? Acá tengo la tablita, importe, borrador blanco, 50 pesos. Si yo abro la otra base de datos de origen, ¿sí?, que es proveedores papelería, hago un cambio acá. En lugar de 50 el importe son 100 pesos. Guardo cambios. Y me regreso a la tablita de la base de datos en la que estoy, que es ventas. Y checo el importe, automáticamente se modifica. Precisamente porque están vinculadas las tablitas. Voy a cerrar. Y de esta forma vinculo, ya sea con un archivo de Excel, un archivo de Access, ¿sí?, o cualquier archivo de los que tenemos acá. Ahora, ¿cómo exporto? ¿Qué sería exportar? Exportar significa que voy a sacar los datos de esta base de datos para que puedan ser ocupadas por otro programa. ¿Sí? Puede ser otra base de datos, puede ser Word, ¿sí?, puede ser formato PDF, entre otros. Vamos entonces a exportar nuestra tablita de clientes. ¿Sí? La selecciono, datos externos,
subgrupo exportar. Voy a exportar a un archivo de Excel. Selecciono. Me pide el nombre y el formato del archivo destino. En este caso ya hay una ruta, se va a guardar en la carpeta tema 8 con el nombre clientes.xlsx y efectivamente pues es un archivo de Excel. Si quisieran ustedes cambiar ese formato, pueden indicarle en qué versión de Excel lo quieren exportar. En este caso pues nos quedamos con la que tenemos. Especifique las opciones de exportación. En este caso vamos a exportar todo el formato de la tablita con su diseño y queremos que nos abra el archivo una vez que ya se haya exportado. Le voy a dar a aceptar y como ustedes pueden ver, automáticamente me abrió el archivo de Excel y aquí están los datos que se exportaron, los datos que se sacaron de Access para enviar a un archivo de Excel. Voy a minimizar, me voy a regresar acá. Lo mismo que en la importación sucede cuando exportamos. Podemos nosotros guardar los pasos para usos posteriores. Voy a guardarlo, ya tiene un nombre que es exportación clientes y ponemos una descripción. Se exportó la tabla clientes a un archivo de Excel. Guardar exportación. Voy a exportar ahora empleados en un archivo de texto. Pasa exactamente lo mismo que con el archivo de Excel. Me pide un nombre y una ruta, se va a guardar en tema 8 como empleados.txt. Voy a exportar los datos con formato y su diseño y requiero que me abra el archivo una vez que se haya realizado la exportación. Le doy a aceptar. En este caso ya había uno con el mismo nombre, lo voy a reemplazar. Me pregunta en qué codificación lo quiero abrir el archivo, que sería Windows predeterminado. ¿Sí? Y pues aquí tendría ya mi archivito en el bloc de notas porque es un archivo de texto con la tablita de los empleados. Cierro. Guardo los pasos de la exportación, le pongo una descripción. Se exportó la tabla empleados a un archivo de texto. Le doy guardar exportación. Ahora voy a exportar proveedores en un formato PDF. Selecciono PDF. Me pide el nombre del archivo que va a ser proveedores tipo PDF. Se va a guardar en la carpeta tema 8. Le doy publicar. Guardo los pasos de la exportación. Aquí está el archivo que se exportó, que se pueden dar cuenta. Efectivamente está en un formato PDF, ¿sí? Y es la tablita de proveedores, la que tenemos acá. Entonces regreso acá, se exportó en formato PDF, guardar exportación. Y esos serían los procedimientos para importar, para vincular y para exportar datos en Access. Todas las importaciones y exportaciones que fuimos guardando las pueden ustedes volver a realizar yéndose a importaciones guardadas, aquí aparecen las tres que hicimos, o a exportaciones guardadas, y aquí están las tres que hicimos. En caso de que yo borrara mi tablita clientes, la voy a eliminar, ¿sí?
y la quiero volver a importar, entonces me voy a importaciones guardadas, checo en dónde quedó el proceso para importar clientes, aquí está, lo selecciono y le doy ejecutar. Todos esos objetos se importaron correctamente, le doy aceptar, le doy cerrar y automáticamente vuelve a aparecer mi tablita clientes. Espero que les haya quedado claro cuál es el procedimiento para poder importar datos, para poder vincular datos y para poder exportarlos. Entonces, cierro mi base de datos, cierro todo y con esto terminaríamos la explicación que corresponde al tema 8, importar, exportar datos.